Hola, hola. Hoy vamos a hablar de la oración de David. Una oración extremadamente corta, pero que puede cambiar la condición del alma. Vamos a estar estudiando 2 de Samuel y en la Biblia hay muchas oraciones de David, pero vamos a recordar hoy un poco en el estudio que vamos a hacer lo que había hecho en una etapa de su vida. Tal vez en una etapa donde él creía que tenía el control de todo, que era un gran líder, tenía el poder en su mano, pero también, como todo ser humano, tal vez se encontraba desocupado, aburrido, cansado y pensó que podía dejar la responsabilidad que tenía como rey y olvidó que esa responsabilidad la había asignado Dios. Y después de haber estado en un encuentro sexual ilícito con una mujer llamada Betsabé, allí podrás leer la historia, David intentó desesperadamente ocultar su pecado bajo una manta de engaño, pero esto fracasó porque irónicamente el esposo de Betsabé, Urías, mostró el carácter y el compromiso que David no tuvo. Él demostró que era fiel y esto descompuso totalmente los planes que tenía David. David abusó descaradamente de su poder para que Urías muriera en la batalla. Mas, sin embargo, Urías fue a la batalla pensando que estaba cumpliendo con el rey. Después de todo esto, David se casó con Betsabé creyendo que nadie se enteraría. Pero lo que se le había olvidado por un instante a David era que Dios siempre lo sabe todo. Entonces imagínense qué sería lo más difícil: ocultar el pecado, ocultar el engaño, ocultar la mentira. Pues sería la culpa. Sepa usted hoy en esta mañana que la culpa sigue al pecado como, diría yo, como un buitre que es atraído por la carne podrida. O sea, es imposible que no siga ese sentimiento de culpa a cada pecado que se comete. Fue así como, aunque empieza él en un proceso de querer ocultar, de querer tapar, de querer seguir en su autoridad, de querer encubrir, pues había alguien que sí lo sabía todo, y era Dios, que no toleraba nada, que no tolera ni un mal comportamiento de sus hijos. Quiero decirte que Dios ama al pecador, pero Dios no ama el pecado. David lo tenía muy claro, lo tenía tan claro como tú encontrarás en la Biblia. Estos pasajes puedes leer allí en Salmo 5:4, donde él plasma: tú no eres un Dios que se complazca en lo malo. A tu lado no tiene cabida los malvados. Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. Salmo 7:11. Él manifiesta el desagrado con el pecado. El Señor examina a justos y a malvados y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover sobre los malvados ardientes, brasas y candente azufre. Un viento abrasador será su suerte. Justo es el Señor y ama la justicia. Por eso los íntegros contemplarán su rostro. Salmo 111 del 5 al 7. Te puedo leer muchos versículos en los que claramente el salmista deja plasmado que a Dios no es burlado. El Salmo 15 dice: ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracia a su vecino. Pero el Señor se ríe de los malvados, pues sabe que les llegará su hora, pero acabará con la descendencia de los malvados. Y tú te preguntarás:
¿Cuándo escribió esto el rey David? ¿Lo escribió antes o después de su pecado? Cuando tú lees el Salmo 15, él te está relatando ahí que el Señor sabía y se reía de las obras de los malvados y que acabaría la descendencia. Él está contando lo que le pasó. Tal vez muchas veces nosotros conocemos a Dios desde un punto de vista, pero tiene que suceder algo en nuestra vida para poder hacer esta declaración. De verdad, el Señor no se le pasa nada. De verdad, el Señor es un Dios que es justo y con esto no puede ser burlado nada. Anteriormente, tal vez David era hasta ese momento un hombre intachable, tenía una manera de vivir correcta y esas palabras y ese sentimiento de culpa no lo había conocido. Porque tú puedes encontrar en la palabra muchas oraciones, tal vez que eran justas, como lo encuentras cuando decía: Señor, oye mi justo ruego, escucha mi clamor, presta oído a mi oración. Pues no sale de labios engañosos, sé tú mi defensor, tus ojos ven lo que es justo, tú escudriñas mi corazón, tú me examinas por las noches, ponme pues a prueba, que no hallarás en mi maldad alguna. No pasará por mis labios palabras como las de otra gente, pues yo cumplo con tu palabra. Del camino de la violencia he apartado mis pasos, mis pies están firmes en tus sendas. Esta es una hermosa oración. Pero quiero que medites en un momento. Esta oración nos gustaría hacerla a todos, aún después de haber pecado, aún en el momento del pecado. Pero tal vez es una oración hueca para un momento como esos. Porque tal vez cuando se hizo esta oración, el corazón estaba libre de pecado, como lo describe ahí. Y se podía decirle con libertad: tú escudriñas mi corazón. Pero ¿acaso en el momento que David había pecado y había encubierto su culpa, podría levantar esta oración? No lo podía hacer. El Salmo 26 dice: hazme justicia, Señor, pues he llevado una vida intachable. En el Señor confío, sin titubear. Siempre ando en verdad. Yo no convivo con los mentirosos. Yo creo que esta oración nunca la pudo hacer David en un momento de dificultad. Quería hacer un paralelo de los diferentes tipos de oraciones que hacemos. Pero David es reconocido por tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y en su búsqueda de estar plenamente, en plenitud con Dios, David vivió en un año de intensa e inmensa culpa. Como el infierno es la expresión de la ausencia de Dios. La culpa nos excluye de la presencia de Dios. Tal vez él no había sido condenado en el infierno, pero esa culpa lo hacía sentir como en ese mismo lugar, como en el Hades. Y la culpa lo excluía de la presencia del ser que él más amaba. Fue un año de un infierno viviente. David describió la agonía, describió la distancia por la desobediencia, la soledad que sentía, lo horrible que se siente estar sin la presencia de Dios, lo horrible que se siente. Y tal vez en esta mañana usted dirá: pastora, no es para tanto, no es tan exagerado. No sé si has tenido la presencia de Dios, pero cuando se comete un error, duele tanto que volver a recuperarla cuesta. A David le costó algo más de un año. Mira lo que dice el Salmo 6. Desfallezco. Un frío de muerte recorre mis huesos. Angustiada está mi alma. Cansado estoy de sollozar. Toda la noche inundó de lágrimas mi cama. Mi lecho empapó con mi llanto.
¿Tú crees que esto no es sentirse en un momento de desesperación? ¿Tú no crees que esto es sentirse sin la presencia de Dios? Yo creo que sí. Mira esto. Mientras guardé silencio, mis huesos fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mis fuerzas se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Él ya no soportaba encubrir esta culpa. Sus huesos se estaban consumiendo. ¿Crees que es fácil encubrir las culpas delante de Dios? No es fácil. Sientes que mueres físicamente, que tu alma muere, que tu espíritu muere, que tu corazón muere, tus pensamientos, que no hay razón de vida. Porque tus flechas me han atravesado, dice aquí, y sobre mí ha caído tu mano. No hay nada sano en mi cuerpo. Por causa de mi pecado, mis huesos no hallan descanso. Mis maldades me abruman, son una carga. Por causa de mi insensatez, mis llagas hieden y supuran. Estoy agobiado, del todo abatido. Todo el día ando acongojado. Estoy ardiendo de fiebre. No hay nada sano en mi cuerpo. Me siento débil, completamente deshecho. Mi corazón sigue angustiado, pero yo me hago el sordo y no los escucho. Me hago el mudo y no les respondo. Estoy por desfallecer. El dolor no me deja un solo instante. Lo puedes leer allí en el Salmo 38. David estaba muriendo, no solo espiritual, no solo su alma la sentía condenada, su cuerpo estaba enfermo literalmente, con fiebre, con llagas que ya olían, que supuraban. Las maldades lo habían consumido, ya no podía, pero el orgullo no lo dejaba levantarse, porque ahí dice, pero me hago el sordo, no los escucho, sé que me equivoqué, estoy mal, pero no importa. La culpabilidad es algo horrible, es algo espantoso, terrible, aterrador. Cuando tú miras esto, yo creo que todos lo hemos vivido en algún nivel, y pienso que aún hay personas que no han sido libres de la culpa. Sin embargo, Dios es misericordioso y Él no nos abandona. Siempre hay una luz en medio de la oscuridad. Siempre hay una salida. Él no quiere que nos trague el pozo negro de la culpabilidad. No quiere que nos sumerjamos en el pozo de la desesperación. Por el contrario, Él nos persigue, su espíritu nos ronda, su palabra nos alcanza y nos habla para darnos paz, para darnos amor, para darnos sanidad, para darnos salud, para darnos libertad. El amor de Dios, su espíritu y sus palabras de amonestación alcanzaron a David en medio de todo esto que él había hecho, en medio de todo lo que había pasado. Dios estaba viendo lo que pasaba. Dios había escuchado la oración de David, había visto que había hecho oraciones, que no reconocía su error, pero había visto que estaba viviendo y también había hecho oraciones que ya estaba a punto de morir. Y es allí cuando Dios envía un mensajero, y ese mensajero era Natán. Ese mensajero era un hombre que encontró a David y le empezó a contar una historia que tocó su sentido de la injusticia. La puede leer allí en 2 Samuel 12 del 1 al 6, donde está hablando del castigo de un ladrón que va a robar unas ovejas a un hombre pobre. Puedes leerla allí. Y la historia cuenta que había un hombre rico y un hombre pobre, pero aquel hombre rico envió
quería robar las ovejas del hombre pobre, pero no lo hizo así, aún hizo algo más malvado. Y es allí, como al terminar la historia, te voy a invitar que la leas allí, por tiempo no la voy a leer. Es así como David hábilmente se levanta y le dice al profeta, le dice: ese hombre debe morir, el ladrón es pecador, debe hacerse justicia. Y con palabras fuertes, con palabras de autoridad, pero con palabras de amor, el profeta Natán le dice: tú eres ese hombre. Entonces David en ese momento reconoce que se había equivocado, que ya no podía hacerse el sordo, que él era el que había ido a tomar lo que no le pertenecía de su vecino. David ya estaba acorralado, ya no podía seguir escondiéndose, ya no podía rechazar, ya no podía negar su culpa, ya tenía que responsabilizarse. Pero David, con el corazón que él tenía, sabía que solo habían unas palabras que podían borrar la culpa. Y es como tú lo lees ahí en 2 de Samuel 12:13. Quiero ser reiterativa. Quiero invitarte a que leas 2 de Samuel desde el versículo 1 para que puedas recibir esta palabra en revelación. En el versículo 13, David dice: he pecado contra el Señor. Esas cortas palabras: he pecado contra el Señor, he pecado contra el Señor, fue aquella espada que cortó con la culpa. Fue aquello que fue eficaz en ese momento. Fue aquello que quedó registrado allí en la Biblia. El orgullo generalmente odia admitir la debilidad y la arrogancia no le gusta reconocer los defectos. O si no, recuerden a Adán y Eva. Ellos no quisieron responsabilizarse de su pecado. Adán culpó a Dios, Eva culpó a la serpiente, pero Dios sabía la verdad. David quería hacerse el sordo, no quería escuchar nada, pero Dios sabía la verdad. Pero cuando viene la presencia de Dios, todo es descubierto, todo sale a la luz, pero es Dios quien nos convence de pecado. Dios usó al profeta Natán para enviar a David un mensaje para convencerle de pecado. Tal vez era lo más difícil porque ya Dios había querido hablarle y él no quería escuchar. Y él tuvo que decir sí. Ahora sí, Señor, he pecado contra ti. El silencio, las escuchas, la racionalización, desviar el asunto, pasar la página, olvidar el hecho, no hace que cambie tu condición, ya que el perdón viene a través de la confesión. Y cuando tú lees la palabra de Dios, dice que David hizo esta confesión: he pecado contra ti. Esta oración, que es una confesión, es la que deberíamos tener todos en nuestra vida. Después de esto, tú vas a encontrar ahí en la historia: David admite su pecado, la gracia y la misericordia de Dios se derraman a su favor. Inmediatamente, Natán da las mejores palabras que un alma culpable puede oír. Y escucha estas palabras: David, no te preocupes. Versículo 13, lo lees ahí. El Señor ha perdonado ya tu pecado. Solo era necesario una confesión para escuchar
las palabras más potentes del reino del cielo, las palabras de Dios. El Señor ha perdonado tu pecado. Qué dulces y poderosas palabras eran estos. Qué glorioso era el resultado de haber dado esta confesión. El Señor había perdonado ya la culpa. Eran unas palabras libertadoras, llenas de vida. Nuestro Dios perdona el pecado, borra la culpa. Y tal vez esta mañana tú necesites escuchar unas palabras así. Tal vez hoy vengo de parte de Dios a decirte que no, la misericordia de Dios está disponible para tu vida. Que hay promesas en la palabra de Dios que son para ti. Quiero leerte lo que está en Isaías 1:18. Dice la palabra: vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? ¿Quedarán blancos como la nieve? ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. Yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Isaías 43:25. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y él recibirá misericordia. Isaías 55:7. Si confesaremos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y él nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Que Dios hay como tú, que perdone la maldad y que pase por alto el delito del remanente de su pueblo. No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros. Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Miqueas 7:18 y 19. Tan grande es tu amor por los que te temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente al occidente. Salmo 103. Estas son promesas que el Señor te dice en esta mañana, de que Él borrará tu pasado, borrará tu culpa, borrará tu dolor, borrará aquello que está atormentando tu vida. Es tiempo de que la verdad nos haga libres. Es tiempo de reconocer que hemos pecado contra Dios y Dios te librará. Dios te librará de todo. Puede que hayan consecuencias como las tuvo el rey David. Tuvo que vivir consecuencias. Su pecado trajo maldición a su familia, trajo muerte física y espiritual. Pero Dios no le abandonó. Dios estuvo con él. Dios prometió bendición y cumplió. Yo no sé qué pecados tenga en esta mañana, pero te invito a que hagas esta confesión delante de Dios, que le puedas decir: he pecado contra ti. Te invito a que tomes las promesas que hay para ti en esta mañana y que tú puedas recibir la libertad de Dios. No discutas con Dios. Él no está juzgándote. Él no está señalándote, no quiere avergonzarte, solo quiere escuchar que estás arrepentido, que le fallaste a Él. Y una corta oración de 4 palabras cambiará tu condición del alma. He pecado contra ti, Señor. Bueno, recuerda que esto es Entrenadas para Vencer. Soy la pastora Malady Gaitán y Dios te bendiga.